Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Demos gloria a Dios. Siempre se tenga la bondad. Bueno, durante todo el fin de semana hemos venido hablando de la regeneración. Creo que ya se ha agotado. Creo que ya se ha agotado la mayoría de los puntos que se tienen a tratar sobre la regeneración, y hemos abordado básicamente ya toda la temática, pero en este ratito no voy a demorar mucho, hermanos. Vamos a hacer una comparación entre la justificación y la regeneración, ¿correcto? Vamos a hablar un poquito acerca de las diferencias entre la una y las diferencias en la otra. La Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Pero la Biblia también dice que nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mientras la justificación tiene que ver con un cambio de posición, porque cuando Dios nos justifica nos cambia de la posición, nos pasa de culpables a inocentes, ¿sí? La justificación tiene que ver con eso. El Señor nos dice: no, ya no son las culpables, ahora van a ser inocentes. Entonces se produce en nosotros un cambio de posición, nos posiciona de una manera diferente. Esa es la parte de la justificación. Por otro lado, la regeneración tiene que ver con un cambio de la condición. Entonces, la justificación tiene que ver con un cambio de posición, pero la otra tiene que ver con un cambio de condición. Tiene que ver con un cambio de condición. Y ambas están exclusivamente del orden del Señor, porque Él es el que tiene ese poder. Mientras que la justificación es de carácter externo, porque la justificación es de carácter externo, la regeneración es de carácter interno. Amén. Entonces la justificación es de carácter externo, pero la regeneración ya es de carácter interno. Es mi intimidad, la parte íntima de mi relación con Dios. Ahora, la justificación tiene que ver con el cambio de la condición legal delante de Dios. De la parte legal, o soy salvo o soy condenado, o soy culpable o soy inocente. Una de las justificaciones tiene que ver con la parte legal. La parte legal es todo lo que implica la ley, y entonces la justificación lo que hace es sacarnos de esa parte legal maluca en la que estamos y nos pone en una parte legal agradable. Entonces nos saca de la parte de culpa y nos pone en una parte de inocencia. Pero aunque la justificación tiene que ver con el cambio de la condición legal delante de Dios, la regeneración tiene que ver con el cambio espiritual y moral delante de Dios. Entonces, una cosa es la parte legal, pero otra cosa es la parte espiritual y moral. Y les voy a poner un ejemplo. Digamos que yo soy un abogado, un buen abogado, porque un buen abogado es el que saca a los malos como buenos.
Por eso Jesús es el mejor abogado que tenemos. Porque nosotros siendo malos nos presentan como las mejores personas. ¿Si es así o no es así? O sea, nosotros éramos la calaña, pero ahora somos las santas ovejas. Damos la negra, vamos blanca, ¿no? Bueno, me debe dar un negro por ahí. El problema. No. Mis amigos, los mejores amigos que yo tengo ahora por también. Entre los mejores. Entonces, yo soy abogado, hermano, yo soy un abogado. Y hay un individuo, bueno, Heyman. Pongamos a Heyman de ejemplo. ¿Cómo es el ejemplo? Lo voy a llevar en la vuelta, aquí. Bueno, que no sea Heyman. No es Heyman. Es por ahí, una persona por ahí en China. Pero es una persona mala, malvada, que se sabe que hizo lo malo, que se sabe que sí es culpable, pero yo soy el abogado. Y entonces me dice el hombre, don Freddy, tome el caso y sáquelo inocente. Y yo empiezo a buscar leyes y esto y aquello, y vamos a juicio, y vamos contra la fiscalía, y contra el juez, y contra el otro de la defensa, si es que hay otra persona implicada, y empezamos, y resulta que esa persona sale inocente. Veredicto, inocente. Su condición legal fue transformada de culpable a inocente. Pero resulta que lo que no cayó en la cárcel siguió siendo la misma calaña. No es Heyman, ¿no? Porque dijimos que no era Heyman el ejemplo ya. Siguió siendo un malvado, un ladrón, un homicida, lo que haya sido. Su condición legal fue cambiada porque él salió justo, pero su condición moral y espiritual nunca cambió. Y esa es la gran diferencia, hermanos, porque ciertamente el Señor nos ha perdonado nuestros pecados. Bueno, a mí no más. Entonces el pastor lo va a predicar un segundo arrepentimiento. Claro, a mí nomás me perdona los pecados. El Señor nos perdona los pecados. ¿Sí es así o no es así? Eso sí o no es así. Pero resulta que la gente dice, no, es que ella me perdonó los pecados. Y aparecen gente como con la doctrina de creciendo en gracia, por ejemplo. Es que el Señor ya murió por todos los pecadores en el Calvario, y ahí fue el fin del pecado. Y usted puede pecar porque ya no hay pecado. Eso son mentiras. Eso no es verdad, son diabólicos. Porque el pecado sigue siendo inherente a la condición humana. Entonces el Señor a mí me perdona mi pecado, pero el hecho de que me perdone mi pecado no implica que yo ya cambié. Porque cuánta gente no se arrepiente y se arrepiente y se arrepiente y se arrepiente, y si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levantará, y se queda ahí, caiga y caiga y caiga y caiga. Su condición legal está siendo cambiada porque de culpable viene y se arrepiente y llora algunas lágrimas de cocodrilo por ahí, y el Señor dice, ay sí, pobrecito el niño, y entonces lo coge y lo perdona. Pero sigue otra vez y vuelve y cae, pero la regeneración es el cambio moral, es el cambio espiritual, es lo que realmente me transforma. Y hermano, el Señor ya nos perdonó, ahora tenemos que permitirle a Dios que nos regenere totalmente. Porque desde la corona de la cabeza hasta la planta del pie, digo Isaías, ¿cómo está el hombre? Entonces la justificación me cambia la condición legal. Pero hermano, la regeneración cambia mi condición espiritual y cambia mi condición moral. Porque yo como cristiano no me puedo pasar toda la vida, como dice el refrán, es que el que peca y reza en paz.
No, eso es mentira. Pero a veces sí nos caemos en ese tipo religioso. Eso es un prototipo religioso. Y caemos en ese prototipo religioso. Es que yo peco y tal, y primo, pum, tal. Y entonces empiezo a tener un problema. Pero la regeneración nos cambia la espiritualidad. Nos cambia. Podemos decir que una persona regenerada es una persona santa. Si es así o no es así. Porque el mundo está lleno de cristianos, pero hermanos, nosotros tenemos que ser santos. Yo desde el viernes venimos tratando, cuando hablamos con el hermano Gabriel, no tengo esas cosas. La justificación es necesaria porque el ser humano es culpable delante de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Entonces, porque así como en Adán todos mueren, ¿sí? Porque la muerte entró por un hombre y por ese hombre pasó a todos los hombres, por ese que pecó, por cuanto todos. Entonces, la justificación es necesaria porque el ser humano es culpable delante de Dios. Culpable. Pero la regeneración es necesaria porque el ser humano se ha corrompido delante de Dios. La Biblia dice en Eclesiastés que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre se muestra a sus perfecciones. ¿Sí fue así o no? Entonces buscó sus propias perversiones, porque Dios no hizo recto, hermano. Dios no hizo recto. Vea, yo se lo voy a poner en este contexto. ¿Usted por qué no deja que su niño ande desnudo? ¿Por qué? Pero es vergonzoso ¿para quién? No para el niño. Porque el niño no sabe qué es la vergüenza. El niño es inocente. El niño, un niño puede desnudarse aquí y andar desnudo por ahí donde usted. El niño no siente pena de nada. Usted se dice, ay, qué pena, miren, ay, porque la mente de nosotros cuando salimos de la inocencia, la conciencia, somos personas corrompidas. ¿Y qué es lo que nos ha corrompido? El pecado. Por eso la regeneración tiene que ver con ese proceso de cambiar esa parte corrompida nuestra. Entonces por eso un niño anda por la calle desnudo, no tiene problema. Tú lo vistes porque no es que le dé vergüenza al niño, te da vergüenza. Adán y Eva estaban desnudos porque estaban inocentes. ¿Si es así o no es así? Pero cuando comieron del árbol que no debían de comer, se dieron cuenta que estaban como. ¿Y qué hicieron? Y le dice al Señor que tuvimos vergüenza. Y entonces el Señor hizo dos cosas ahí. Primero, al matar los animales, los justificó. Y al vestirlos, los regeneró. Porque ya no sintieron la misma vergüenza. Qué bueno presentarse sin vergüenza delante de Dios, sin pena, porque Jesús ya nos ha regenerado, sin conciencia animada. Por eso la Biblia dice, levantando manos altas, sin ira ni contienda, ¿verdad? Que realmente, porque es que la iglesia es un ente regenerado. Entonces, como es un ente regenerado, nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. Tenemos que ayudar los unos a los otros. Porque la regeneración, ¿qué es? Es el cambio y o la transformación
entre la justificación y la regeneración. Entonces la justificación nos da un cambio de posición, la regeneración nos da un cambio de condición. La justificación nos da un cambio de condición legal delante de Dios. La regeneración nos da un cambio espiritual y moral delante de Dios. La justificación es necesaria porque el ser humano es culpable delante de Dios, y la regeneración es necesaria porque el ser humano se ha corrompido delante de Dios. Amén. El hombre del pecado entonces está degenerado, porque lo contrario a regenerar es degenerar. Y como el hombre está degenerado, podemos decir entonces que el hombre está muerto en el pecado y muerto para Dios. Pero cuando el hombre es regenerado, el hombre está muerto al pecado. O sea que ya no peca más y está vivo para Dios. ¿Hay alabanza para el Señor? Entonces, cuando Jesús habla con Nicodemo, volvamos allá, que ha sido el tema de todos estos días. Jesús le dice las siguientes palabras: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y le dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo o otra vez. Amén. Entonces, estas palabras plantean algunas premisas. Primero, el nuevo nacimiento o regeneración implica el corte de relación con la vida antigua. Ya no se rompe toda relación con la vida antigua. Segundo, el nuevo nacimiento implica el comienzo de una nueva vida. La Biblia dice en Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Si es así o no es así? Entonces, el nuevo nacimiento implica el comienzo de una nueva vida. Y por eso Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tercero, el nuevo nacimiento implica el comienzo de la participación de la vida del reino de Dios. Porque cuando nosotros somos pecadores, hermanos, no participamos de nada de esto, pero empezamos a participar de todas estas hermosas bendiciones con el nuevo nacimiento. Cuarto, el nuevo nacimiento nos coloca en posición de hijos de Dios, porque somos nacidos del Espíritu, y es el Espíritu el que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Así lo establece la palabra de Dios. Y sexto, el nuevo nacimiento nos coloca en una nueva relación con nuestro Padre Celestial. ¿Hay alabanza para el Señor? La regeneración también produce en nosotros una resurrección. Colosenses 3:1-3 dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y no las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, nosotros andemos en nueva vida. Nosotros andemos en nueva vida. Tanto el nuevo nacimiento como la resurrección llevan implícitos el mismo pensamiento del comienzo de una nueva vida. Esa vida es impartida por Cristo, porque la Biblia dice que en Él está la vida, ¿verdad? Y Jesús mismo lo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué?
en abundancia. Entonces, ¿qué hace el Señor con la regeneración? Primero, nos hace nacer de nuevo. Segundo, ay, que me le quito que vamos a bailar. Sí, porque ella para allá y yo para acá. Y después termina usted cogiendo pareja. Y se acaba la regeneración. Demos gloria a Dios. Y tercero, para terminar, la regeneración implica un lavamiento. Amén. Tito 3, 5 al 6 dice: nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la renovación en el Espíritu. Y aquí viene lo bonito: el cual derramó en nosotros abundantemente. Por eso por ahí uno escucha decir que el Señor da el Espíritu sin medida, ¿verdad? El Señor da el Espíritu sin, derramó abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que se cumpliese lo que dijo el Señor: yo me voy pero tranquilo, porque enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad. Demos gloria al Señor. El agua es símbolo tanto del Espíritu Santo como de la palabra escrita, por su capacidad limpiadora y purificadora. Se hace referencia también al poder limpiador de la sangre de Cristo, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, recapitulemos para terminar. La diferencia entre la justificación y la regeneración es que la justificación cambia la posición, la regeneración cambia la condición. La justificación cambia la condición legal delante de Dios, la regeneración cambia la parte espiritual y moral delante de Dios. La justificación es necesaria porque el ser humano es culpable delante de Dios, y la regeneración es necesaria porque el ser humano se ha corrompido delante de Dios. ¿Y qué es la regeneración? Para terminar, tres cosas, hermano, apréndase esto y ya tiene una base de qué es la regeneración. La regeneración es igual al nuevo nacimiento, a la resurrección y al lavamiento. Amén. Hay alabanza para el Señor. Espero que todo este tema de conferencia que hemos tenido el viernes pues haya dejado claridad sobre la parte de la regeneración. Estén sobre sus pies y demos gracias a Dios por esta conferencia, para que sigamos con el programa y que sea Dios ayudándonos cada día a permanecer fieles delante de Él. ¿Quién quiere iniciar esta oración?